La carta es de Pablo a Timoteo, como lo dice el encabezamiento, y tiene autoridad de Dios. Dice Pablo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y la carta, hermanos, tiene un propósito. Y para que lo podamos comprender, voy a leer un verso del libro de Oseas, el profeta, capítulo 8, verso 12. Oseas, capítulo 8, verso 12, que dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. Y el verso que acabamos de leer, hermano, es una queja de Dios contra el pueblo de Dios, contra su pueblo. Le dice él, reclamando, y creo que el reclamo en esta hora es para nosotros en esta mañana. Dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. El desprecio del pueblo de Dios a la palabra del Señor. Y nosotros, cuando examinamos la palabra del Señor, hermano, vemos cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel. ¿Cuándo les entregó la ley, hermano? En el monte Sinaí. Convocó Dios al pueblo y a Moisés, y que el pueblo estuviera presente, hermano, en las laderas del cerro, al cual subiría Moisés, y Dios hablaría con ellos. Este evento, hermano, usted lo encuentra en Éxodo, capítulo 19, 20. Imagínense, hermano, Dios llamando a un grupo de personas para entregarles su palabra, en forma personal, hermano. Por eso también debemos entender esta mañana, cuando vemos la carta, tenemos que entender que el autor es Dios, hermano. El autor es Dios y el destinatario es usted, si es verdaderamente hijo de Dios. Si es verdadero hijo de Dios en la fe, entonces esta carta va dirigida a usted. Ahora, cuando el pueblo se llegó al monte Sinaí, hermano, voy a leer alguna descripción que hace en la palabra del Señor. Dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermano, Dios viene a hablar con el hombre, a entregarle su palabra, y desciende sobre un monte, y el monte humea, hermano, y tiembla en gran manera, un movimiento de tierra ante la presencia de Dios. Y dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Dios a la cumbre del monte, y Moisés subió. El pueblo no podía subir. Luego agrega, hermano, la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Hermano, el terror sobrecogió al pueblo y se pusieron lejos.
Los sobrecogió de tal manera el temor cuando estaban recibiendo la ley que le dijeron: Moisés, tú habla con él y tú dinos lo que él dijo y nosotros lo haremos. Un evento extraordinario, hermano, que Dios descienda a estas miserables criaturas a entregarles su ley. Su ley. ¿Y qué dice el Señor? Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. No las consideraron, hermano, no las consideraron. Dios descendió del cielo a entregarles la ley, mas ellos no consideraron la palabra del Señor. No la consideraron. Y ahora vemos en la escuela dominical que Dios toma a Pablo, hermano, como apóstol de los gentiles, para que nos traiga la palabra de Dios a nosotros, complemento de la ley del Antiguo Testamento. Y él viene y predica. Él viene y predica, entrega la palabra del Señor. Sin embargo, habiendo entregado la palabra en la iglesia en Éfeso, y cuando digo iglesia me refiero a nosotros mismos, hermano, la palabra nos habla de Éfeso, luego él tuvo que retirarse. Pablo tuvo que irse de Éfeso. Inmediatamente, hermano, vinieron algunos a enseñar diferente doctrina. Tuvieron en poco, hermano, tuvieron por cosa extraña la doctrina que había entregado el apóstol Pablo, que era por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Y Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso, le dice, para que mandes a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Agüita. Para que no enseñen diferente doctrina. Porque ¿qué ocurre, hermano? Hemos recibido la palabra de Dios. El pueblo de Israel recibió la palabra, la ley de Dios por dispensación de ángeles. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué palabra, hermano? Toda la que está aquí es la palabra del Señor. La Biblia, hermano. Y sepa usted que en la palabra de Dios, en la Biblia, está contenida toda la ley. Toda la ley, hermano. Toda la ley. Sin embargo, hermano, ¿usted tiembla ante la lectura de la palabra del Señor? ¿Te estremeces como aquel monte se estremeció cuando escuchó la palabra del Señor? El pueblo salió huyendo, hermano. Sin embargo, ¿qué ocurre? Esta palabra tan grande, hermano, escrita para nosotros en su misericordia, no es algo que se pase de boca en boca. Hermano, Dios en su misericordia la escribió y nos mandó una traducción a nuestro propio idioma. Sin embargo, esta palabra tan grande, tan extraordinaria, hermano, en las iglesias, en medio del pueblo de Dios, hay muchos que la han transformado en vana palabrería. En vana palabrería. Así dice la palabra del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque prestando atención a cuentos de viejas, que acarrean solamente disputas y no edifican para nada. Eso te encargo. Eso te encargo. Defiende la doctrina, defiende la palabra del Señor. Defiéndela. Y esto, hermano, contiene toda la ley, toda la ley. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermano? Porque hay muchos que dicen, cuando se predica acerca de la ley, utilizan el término legalista. Como hablando así de que no, la ley no, la ley no. La ley no es para nosotros. Y como que desprecian la ley. Hermanos, en Estados Unidos, en todos los tribunales de justicia, estaban los 10 mandamientos. Usted entraba a cualquier sala en que se impartía juicio en Estados Unidos y allí en la pared estaban los 10 mandamientos. Sin embargo, hoy día, por una disposición, por una ley de hombre, sacaron los 10 mandamientos de todos los tribunales. Antes, cuando juraba un presidente y tomaba el mando,
Lo hacía colocando la mano sobre la Biblia. Todo eso se está dejando de lado porque han despreciado las grandezas de su ley. Hermano, ¿cuál fue el primer mensaje que predicó Jesús cuando estuvo con nosotros en la carne? Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 5, del verso 5 al verso 7, hermano. Y léalo. Es el mensaje más extraordinario, hermano. ¿Y qué predicó? La ley, hermano. No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el animal, ni la casa de tu prójimo, ni nada de tu hermano. Amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Él lo enseña, hermano. Jesús llegó con ese mensaje. Ahora, cuando uno lee con detención el mensaje de Dios con respecto a la ley de Dios, hermano, nos manda a todos al infierno. Porque incluso Él dice en su palabra, no fornicarás. Y alguien puede decir, bueno, yo soy virgen. Hermano, el Señor en Mateo explica y dice, cuando miraste y deseaste en tu corazón a una mujer, fornicaste en tu corazón, ofendiste a Dios, eres digno de condenación. ¿Qué condenación, hermano? El infierno. Cuando tienes envidia, cuando deseas el mal de tu prójimo, Dios dice en tu corazón, deseaste matarlo, eres un homicida. Y la palabra del Señor dice, no matarás. Y eso nos enseña la palabra del Señor. Pero hoy día se ha tomado toda esa palabra de Dios para convertirla en una vana palabrería. Una vana palabrería. Y la palabra del Señor aquí en esta mañana nos enseña, hermano, que este mandamiento, el propósito de estos mandamientos es el amor nacido de un corazón limpio. Y está hablando de Jesús y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y lo que está hablando el Señor está diciendo que el mandamiento es una manifestación de amor de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué te dice no matarás? ¿Por qué no te dice no adulterarás? ¿Por qué te dice no fornicarás? Porque te ama, hermano. Aquí dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. El mandamiento es bueno, el mandamiento es maravilloso. La ley de Dios es hermosa. Pero hoy día, ¿qué evangelio tenemos, hermano? El evangelio de la prosperidad, el evangelio del éxito, el evangelio en donde Dios es un sirviente mío y es como el genio de la lámpara. Yo me arrodillo, pido y tiene que darme. Y tiene que solucionarme esto, tiene que otorgarme esto. Y es porque no hemos entendido, hermano, la ley bendita de Dios. Salmo 119, verso 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Oh, cuánto amo tu ley. El verso 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pero existen algunos, cuando se hablan de estas cosas, este es un legalista, dice. Este es un legalista. Sin embargo, la palabra del Señor dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es buena si se usa legítimamente. Pero hoy día nos hemos vuelto tolerantes con nosotros mismos, tomando la ley de Dios, el mandamiento de Dios como algo extraño, como algo extraño. Mire, la palabra del Señor dice, conociendo esto, la ley no fue dada para el justo. En el nombre del Señor yo quisiera preguntarle en esta hora, ¿quién de aquí es justo y nunca ha pecado? ¿Puede alguien levantar su mano y decir, soy justo y nunca he pecado? Pues si no puedes, entonces la ley es para ti. Ahora, dice la ley, la palabra del Señor, ¿para quién fue dada? Usted dirá, bueno, no soy justo, entonces quiere decir que
fue dada para mí. Y aquí dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermano, la ley fue dada para ti. ¿En cuál de estos calificativos estará usted? ¿Será mentiroso? ¿Transgrede los mandamientos de Dios? Entonces fue para usted. Entonces fue para usted. Pero puede decir en esta hora, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Hermano, te podrás mirar a ti mismo y ver toda suerte de pecados en ti, pero si has entendido la grandeza de la misericordia de Dios, podrás leer la ley y deleitarte en ella, porque aún siendo un transgresor, un homicida, sodomitas, dice aquí, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables. Sin embargo, con todo, hermano, con todo eso, podemos ver la reacción del apóstol Pablo, hermano, y esto ya es de la escuela dominical siguiente. El mismo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿A quién, hermano? ¿A los buenos? ¿A los que nunca hicieron daño a nadie? Hay mucha gente, hermano, que muchas veces piensa que ha mejorado. Vemos en la Biblia que Dios se enfrenta a algunos personajes que vienen con mucha altivez y le dicen, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Como que pudieran hacerlo, hermano. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? Dime, voy a anotar aquí para empezar a cumplirlo hoy. Sin embargo, todos se fueron entristecidos. Todos se fueron entristecidos. Y el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, dice él. De esa lista que acaba de leer, yo soy el peor de todos, mas Dios de mí tuvo misericordia. Ahora, ¿por qué es maravillosa la ley, hermano? Porque es la ley la que te llevó a la gracia. Porque la ley te desnuda para que te veas tal cual eres, una miserable criatura, y puedas alcanzar misericordia. Y esto es una constante, hermano. Esto no habla del pasado. Hoy cuando yo era malo, hoy cuando yo... Hermano, sigue siendo malo. Pero estás en una lucha. Y vas a tener que luchar todos los días, pero sabiendo que has sido salvo por gracia y por misericordia. ¿Y qué te va a guiar en el camino, hermano? La ley de Dios. ¿Para quién es la ley, hermano? Para los transgresores. Para los transgresores. ¿Y qué hace la ley, hermano? Es como la nana que te tomó de la mano y te llevó a la gracia. Porque es ella la que nos habla de nuestra condición de pecado. Por lo tanto, hermano, qué glorioso es el Evangelio. Y el Señor aquí le dice, Pablo le dice a Timoteo, y te dejé aquí para que no dejes que enseñen otro tipo de doctrina. Hermano, cuando yo era niño, iba a la iglesia con mis padres, asistíamos mucho a los locales,
Y yo como niño, hermano, siempre me iba a mi casa aterrado. Todavía lo recuerdo, hermano. Me iba aterrado a mi casa. Y siendo niño me preguntaba, ¿seré salvo? Porque la predicación que venía del púlpito era como esa palabra que había allí en el monte Sinaí, hermano, en que el monte temblaba y los hombres se ponían de lejos. ¡Qué palabra terrible, hermano! ¡Qué palabra terrible! La ley de Dios, maravillosa, hermosa. Dice el salmista, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y aquí la palabra del Señor nos habla de muchos que se levantan contra la verdadera doctrina del Señor. Y hablan, hermano. Tremendos mensajes, tremendos predicadores, y lo dejan a usted tan contento. Dice la palabra del Señor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueran hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Ahora prácticamente los predicadores quieren encantar el oído. Lo llenan de bendiciones terrenales, de bendiciones materiales, y que te va a ir bien. Ahora inventaron hasta el decreto, hermano. Uno decreta y Dios tiene que hacerlo a la fuerza. Y eso es lo que ocurre en la iglesia, hermano. Que se cambia la verdad de Dios por vana palabrería. Es más, hermano, toman la verdad de Dios y la predican, pero como vana palabrería, que no produce ningún efecto a los que la oyen. Mire, escuchaba una broma yo acerca de unos personajes que fueron a Valparaíso, al Parlamento, y de repente empiezan a escuchar una serie de insultos, hermano. Ladrón, sinvergüenza. Y alguien dijo, uy, están peleando. Dijo, no, están pasando listas. Y se refiere a los políticos, hermano. Y yo creo que cuando nosotros leemos esto, es como que están pasando listas. Porque esos somos nosotros, hermano. Esos somos nosotros. Con todo, con todo, con todo. Dios te ha llamado y te ha encomendado el glorioso evangelio del Dios bendito. Por lo tanto, no lo convierte en vana palabrería. Y quiero ser bien directo, hermano, cuando les prediques a tus hijos, háblales del infierno, háblales de la condenación, háblales porque la palabra de Dios tiene poder. No les prediques un Dios que saca buenas notas en el colegio. No le hables de un Dios que le va a hacer aprobar el ramo en la universidad. No conviertas el evangelio en una cosa vana, hermano. Es lo que preocupaba al apóstol Pablo. Aquí también vemos el tipo de Pablo como Jesús, hermano, y a Timoteo como el Espíritu Santo, para defender la doctrina, para defender la palabra del Señor. La iglesia ha caído en una pobreza tan grande, hermano. Y la pobreza es porque ha convertido las grandezas de su ley, la maravillosa palabra de Dios, en vana palabrería. Predicadores que van, dan un discurso, no motivan a nadie, excepto cuando adulan la carne. Porque cuando nos dicen que el Señor nos va a dar una casa, desbordamos de gozo, hermano. Cuando nos dicen, no te preocupes, te va a ir bien en el examen que vas a dar. Uy, nos vamos felices, hermano. Hemos convertido el Evangelio en vana palabrería. No entendemos la altura del Evangelio. Hermano, aquí hay una misericordia extraordinaria. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores.
los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Pero ese mandamiento de apariencia dura, hermano, fue el que te trajo a la gracia. El que te trajo a la gracia. Y no tan solo eso, hermano, sino que te ha encomendado a ti el glorioso y bendito evangelio del Dios bendito. Por lo tanto, hermano, ame la ley de Dios. Tenga cuidado cuando alguien le diga algo de legalista. Legalista, hermano, es cuando uno quiere ser juez y condenar a su hermano como que si uno fuera el juez. Pero el ocultar la palabra del Señor o el querer suavizarla porque creemos que es muy fuerte, es un error, hermano. Es un error. Esta ley bendita. Hermano, si usted meditara en ella todos los días, que la tuviera en la pared ahí, la leyera, no matará, no fornicará, no hurtará. Todos los días tendría que llegarse y arrodillarse y decirle perdón, Señor, porque es la única que puede enderezar tu corazón. Es bendita, hermano. Ella nos habla de los atributos de Dios, de su forma de ser, de cómo es Él, hermano, y qué lo ofende. Y nosotros deberíamos tener tan vívido esto en nuestras mentes, de tal manera que de alguna manera hiciéramos el mejor esfuerzo por agradarle de alguna manera. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hermano, Pablo tuvo su ministerio y se lo transmitió luego a Timoteo. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés entregándole el ministerio a Josué. ¿Qué le dijo, hermano? Josué le dijo, y le pasó un libro. Mira que te mando que te esfuerces. Nunca se aparte de tu boca este libro. Nunca se aparte de tu boca este libro. No te apartes a diestra y siniestra. Esfuérzate. Esfuérzate. Y te irá bien. Y serás prosperado. Y aquí tenemos a Pablo en las mismas circunstancias, hermano. En las mismas circunstancias. Y hoy día el Señor te está hablando a ti. Te está hablando a ti. A todos ustedes. Para que sean defensores de la palabra del Señor. La amen entrañablemente. Y nunca se olvide la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para los buenos. La ley fue dada para los malos. Por lo tanto, si Dios descendió del cielo para traerte la palabra, a ti que eres malo, deberías amarla con toda tu alma. Ahora, cuando la vayas comprendiendo, entendiendo, siempre tendrás un dejo de mucha angustia, porque ofendes a tu Señor todo el tiempo, y verás la imposibilidad de salir de aquello, pero luego sabrás que Él te salvó, con todo te salvó, y eso cambiará tu vida. Eso cambiará tu vida. Mire, el centro de la carta de Timoteo, entre otros, pero uno importante, es el que dice, esto te escribo. Dice la palabra del Señor, esto te escribo porque ha de tardar un poco, pero para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes conducirte? Nunca se aparte este libro y sus palabras estén en tu boca
todos los días, esfuérzate por ponerlas por obra. Todos los días. Es una lucha de toda la vida hasta que el Señor venga, para que sepas cómo conducirte. Mientras Él viene, hermano, sí, ya viene, pero este tiempecito que nos queda, debemos ponerla por obra y nos traerá gozo. Y nos traerá gozo. Y podrás decir, oh, cuánto amo tu ley. Cuánta satisfacción me brinda el leerla. Ellas enderezan mi camino, ellas enderezan mi camino. Y además de esto, me amonestan. Amonestar significa me retan, hermano, me llaman la atención constantemente. Así que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiga este servicio de escuela dominical.